Mamá, en la escuela dicen que soy un distraído. Niño, salte de aquí, esta no es tu casa. La razón más importante de ser y tener amigos es porque vivir una amistad te dará una gran felicidad. Vivir una vida de soledad y de aislamiento prolongado puede traerte depresión, problemas de salud como enfermedades en el corazón, en el aparato digestivo y en general el riesgo de una muerte prematura. Un buen amigo te puede ayudar a sobrellevar las cargas de la vida y atravesar las crisis. Son tus buenos amigos los que te animarán a comer mejor, a hacer ejercicio y dormir mejor. Los buenos amigos te ayudarán a salir de tu zona de confort y a apreciar la vida. Los buenos amigos suelen preocuparse por tu salud emocional y te integrarán en sus círculos sociales para que expandas tus horizontes. Con un buen amigo vas a recibir apoyo y consuelo y muy a menudo observaciones y retroalimentación para que mejores en tus puntos débiles. Las bromas que recibes de los amigos por lo general son formas de manejar la tensión y el estrés de una vida que es difícil. Con un buen amigo puedes aprender los límites en tus relaciones personales. Con ellos puedes aprender acerca de la generosidad, la ambición, la abundancia e inclusive hasta de cómo las groserías y las faltas de respeto pueden terminar con una buena amistad. Los buenos amigos te ayudan a mantenerte alerta e inteligente. Con ellos puedes sentarte a conversar de temas mundanos y reír a carcajadas, y también puedes comentar de tus problemas para que te escuchen con cariño y atención. De una buena amistad siempre te va a sorprender de las distintas formas que tienen de ayudarte, ya sea escoger bien una compra importante, ayudarte a conseguir un trabajo, a ahorrar dinero con experiencias que ellos mismos han tenido o a tratar con problemas de la vida. Mientras mejores son tus relaciones sociales y afectivas, más fácil es que accedas al apoyo moral, a los servicios de salud y a los acuerdos sociales. Más cohesión social significa que estarás más amortiguado, con estima y respeto mutuo para enfrentar el estrés o la ansiedad. Las pláticas de los deportes, la telenovela, el fútbol y el clima son excelentes maneras de iniciar una conversación, especialmente cuando conoces a alguien por primera vez, pero no dejes que estas conversaciones inunden tu vida o que se prolonguen demasiado. Evita las conversaciones estériles e inútiles. A medida que tengas una relación más cercana, aprende a compartir más acerca de tu intimidad, de tus pensamientos acerca de la vida. Si quieres mejores amigos, condúcete como un mejor amigo. Celebra las cosas buenas en sus vidas. Pon atención a las cosas que expresan y lo que realmente te quieren decir. Déjalos hablar y expresar sus inquietudes. Recuerda que tienes 2 oídos y una boca, así que no te acerques con tus amigos solo para que tú hables de lo maravilloso que eres. A la gente le gusta hablar de lo maravillosos que son ellos y de cómo son los protagonistas de sus vidas. Ayúdalos a sacar de su pecho sus preocupaciones. Escuchando atentamente y con sinceridad es como te convertirás en un gran conversador. Pídeles consejos a tus amigos y te darás cuenta de que casi nadie les pregunta su opinión a tus amigos y por el contrario, ellos están ávidos de dar su opinión y de ser escuchados. Además, una de las mejores maneras de aliviar la preocupación es hablar de nuestros problemas con personas con las que confiamos. Habla bien de tus amigos como un mejor amigo. Defiende a tus amigos en su ausencia. Alégrate con ellos por sus éxitos y ofrece tus oídos y tu apoyo moral en los momentos difíciles y en sus decisiones. Aliéntalos a ser mejores. Interésate por sus gustos y aficiones y quizá encuentras formas de ayudarlos a encontrar lo que quieren. Tener un grupo cercano de amigos en tu vida puede hacerte muy feliz en la vida e incluso hacer que tu vida se prolongue más. Tener a un mejor amigo en la vida equivale a alrededor de $1 millón en cuanto a tu satisfacción personal. Quizás si ganas $1 millón más este año, no tuviera tanto efecto como tener relaciones personales sanas y saludables. Esto en la práctica es muy sencillo de explicar. Es superior a no hacer lo que no quieres que te hagan. Simplemente trátalos con dignidad con la que te tratas a ti mismo. Es mucho mejor estar con un grupo de personas que practican la gratitud, el entusiasmo, te contagian de un buen humor y te transmiten una buena energía productiva que estar rodeado de personas que se quejan todo el tiempo, que te transmiten odio, insatisfacción, envidia, celos, apatía, dolor o simplemente que se comportan de forma abusiva e irrespetuosa hacia los demás. Júntate con los primeros y evita a los segundos que solo drenan tu energía. No le des mucha importancia a las ofensas menores. No te fijes excesivamente en los errores o defectos de tus amigos.
Pásalos por alto y comunícales con claridad si te sientes ofendido. No juzgues a los demás, pero aprende a elegir a tus amistades. Este último ejercicio podría tener una duración de 2 semanas si todo marcha bien. Es la última hoja de 20 y vas a poner como título Mis mejores amigos. Y ahí vas a escribir el nombre de las 5 personas más cercanas en tu vida que consideras que son tus amigos o amigas. Puede ser la persona con la que más compartes tus impresiones de la vida, un hermano, un padre, la persona que prepara el café en las mañanas, un compañero de curso de la escuela o un compañero de trabajo. A cada uno de ellos les vas a invitar a pasar un tiempo juntos para hablar de cualquier tema. Puede ser comentar algún negocio, que se pongan al día en sus vidas o contar anécdotas comunes. El ejercicio se cumple cuando muestras interés en ellos y les haces la invitación. Deseablemente, trata de ocupar la semana para contactarlos y compartir con ellos al menos 1 hora de conversación, pero toma en cuenta que las personas tienen sus ocupaciones y que es probable que las 5 personas te rechacen. En la parte de atrás vas a poner de título Mis nuevos amigos. El ejercicio es totalmente opcional y consiste en que organices un evento. No tiene que costarte dinero y el paso es muy sencillo. A estos mejores amigos que contactaste, les vas a comentar que tienes planeado para la próxima semana hacer una fiesta o un banquete en donde cada quien lleve un platillo, o puede ser asistir a un evento deportivo o social como un baile, y pedirles que asistan, pero con la única condición que deben llevar 2 amigos o amigas nuevos. El peor escenario es que solo tú te presentes, y el mejor escenario es que conozcas nuevas personas que antes no estaban en tu radar social. Si te gusta el resultado, puedes repetir la actividad cada mes o cada 15 días, pidiendo a tus nuevos amigos que la única condición de asistir es que traigan a 2 amigos o amigas para la siguiente ocasión. Eso es todo, sin agendas ni intenciones ocultas. No es necesario que consigas contactos adicionales o que hables con extraños. Todos se van a sentir cómodos porque vienen acompañados de conocidos. Aunque esto sí te va a exigir que te comportes como un buen anfitrión, no tienes que hacer grandes preparativos porque cada quien va a cubrir sus costos normales de vivir. Simplemente es tomar el riesgo de hacer la invitación a una convivencia y presentarte en el lugar y la hora señalada. No esperes resultados inmediatos. Es posible que esta primera experiencia no salga como lo imaginaste y te enfrentes a la realidad de otra cosa. Déjate sorprender y sigue intentándolo, porque ¿quién dijo que ser un buen amigo es fácil? La vida es demasiado difícil de por sí como para desperdiciarla en personas que son difíciles. No busques arreglar a las personas. Hay muchísima gente más que estará feliz de compartir contigo de la vida. Aparta tiempo para pasarlo con tus amistades y las personas que importan para ti. Tus relaciones personales son las que te darán tus mejores experiencias en la vida. Dale prioridad a la calidad de tus relaciones que a la cantidad. Procura que tus mejores amigos sean mejores seres humanos que tú y que tengan mayores virtudes que las tuyas, porque eventualmente te vas a convertir en lo que tus mejores amigos son. Si tus amigos son felices, tú serás una persona feliz. Si crees que tú eres el más inteligente en una habitación, pues entonces muéstrales lo que crees que sabes. Si te prestan un automóvil, regrésalo con el tanque lleno. Si te prestan una casa, regrésala limpia. No permitas que tus relaciones entren en el piloto automático. Deja las pláticas insignificantes para los desconocidos y procura tener conversaciones significativas con la gente significativa para ti. Procura que esa persona importante en tu vida sepa que es importante en tu vida. La entropía está a la vuelta de la esquina y todas las estructuras decaen con el paso del tiempo. Lo único que te puede salvar del decaimiento es intentarlo con valor. Cumple tus promesas. Trata a esa persona con valor y no desaproveches una gran relación por un sinsabor momentáneo. Y luego pues ya, ¿no? entra un paciente en una consulta y ya le dice el doctor, oye, ¿y qué es lo que lo trajo por aquí? No, pues una ambulancia, doctor.